Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gilberto Sánchez Cerino y soy estudiante de la carrera de licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas de la Universidad Abierta a Distancia de México. En este caso les voy a presentar un tema que se llama ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. ¿Pero qué es una ecuación diferencial ordinaria lineal? No es más que una ecuación diferencial de primer orden que puede escribirse de la forma y' más g de x por y igual a h de x. Es decir, que sus términos son lineales con respecto a la variable dependiente, donde g de x y h de x pues son continuas en un intervalo dado. El método de solución de esta ecuación diferencial ordinaria lineal de primer grado consta de 6 pasos. El primero, se debe de simplificar la ecuación ordinaria a la forma y' de x más g de x por y igual a h de x. El segundo paso es proponer una función f de x, o también llamada factor de integración, de modo que la derivada de f de x va a ser igual al producto de f de x por g de x. El paso 3 es multiplicar f de x de ambos lados de la igualdad, de modo que f de x va a multiplicar a la ecuación propuesta en ambos lados. El paso 4 es simplificar hasta llegar a una derivada, es decir, vamos a multiplicar f de x por y' más f de x por g de x por y igual a f de x por h de x. Si observamos esto, habíamos dicho de que es una derivada, la derivada de f de x, es decir, que f de x por y' más la derivada de f de x por y igual a f de x por h de x. Y este lado observamos de que es un producto o una derivada de un producto, es decir, la derivada en dx por y por f de x. Eso debe de ser igual a f de x por h de x. El paso 5 es integrar ambos lados, es decir, si integramos este lado y este lado. Entonces, la integral en dx se elimina y simplemente nos queda el producto y por f de x, y eso va a ser igual a la integral de este lado con respecto a x. Y por último, la solución es despejar y o dejarla sola, a modo de que va a ser igual a 1 entre f de x por la integral que ya habíamos comentado anteriormente. Para entender este tema, les propongo un ejercicio. Resuelve la siguiente ecuación diferencial ordinaria: x por y' o derivada de y igual a y más x al cuadrado por el seno de x. Para resolverla, debemos de seguir los pasos antes mencionados. El paso 1, simplifica la ecuación ordinaria a esta forma. Entonces, tomamos la ecuación y tenemos que ponerla de esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer es primero pasar dividiendo esta x que está multiplicando en este lado, dividiendo a este lado. Es decir, que va a dividir a la y también va a dividir a la x al cuadrado. Entonces, haciendo las operaciones, nos queda que y' va a ser igual a 1 entre x por y, x cuadrada entre x, nos queda x, y el seno de x sigue igual. Por último, pasamos restando este lado y nos queda que y' menos 1 entre x por y es igual a x por el seno de x. Y aquí podemos decir que g de x es igual a menos 1 entre x y h de x es igual a x por el seno de x. El paso 2 es proponer el factor de integración. ¿Cómo lo vamos a proponer? De esta manera, haciendo una exponencial, obteniendo la integral de g de x en dx. Si hacemos las operaciones, ya sabemos que g de x es igual a menos 1 entre x. Entonces nos queda de esta manera que f de x va a ser igual a la exponencial de la integral de menos 1 entre x en dx. Sacamos el menos y nos queda 1 entre x en dx, sacamos la integral y sabemos que es un
logaritmo de x. Este signo menos lo podemos eliminar, de modo que podemos poner la función 1 igual a 1 entre la exponencial del logaritmo de x. Y sabemos perfectamente de que la exponencial de un logaritmo pues simplemente es el número dado. Entonces f de x nos va a quedar igual a 1 entre x. El paso 3 nos dice multiplicar por f de x ambos lados de la igualdad, de modo que va a multiplicar f de x a este lado y también f de x a este lado. Si lo pasamos a la ecuación que hemos venido trabajando, nos queda de esta manera: 1 entre x por y' de x menos 1 entre x por y es igual a 1 entre x, que multiplica a x por el seno de x. El paso 4 es simplificar hasta llegar a la derivada, es decir, multiplicamos 1 entre x por y' menos 1 entre x al cuadrado por y igual a el seno de x. Podemos cambiar o simplificar más esta ecuación, de modo que 1 entre x por y' más por menos 1 entre x al cuadrado por y igual al seno de x. Con esto podemos decir que u es 1 entre x, por lo tanto su derivada es igual a menos 1 entre x al cuadrado. Y b es igual a y su derivada de b es igual a y'. Entonces, con esto podemos decir que es la derivada de un producto, es decir, la derivada en dx de u por b va a ser igual a el seno de x. Cambiamos los valores de u y b y nos queda que la derivada en dx de 1 entre x por y va a ser igual a el seno de x. El paso 5 es integrar ambos lados. Si integramos de un lado, simplemente nos queda y por f de x. ¿Esto por qué? Porque la integral de una derivada pues simplemente se elimina. Y va a ser igual a la integral de f de x por h de x en dx. Es decir, la integral en dx de x en d de x se elimina. De 1 entre x va a ser igual a la integral del seno de x en dx, es decir, 1 entre x por y igual a menos la integral igual a la integral del seno de x, sabemos que es menos el seno de x, y le agregamos la constante de integración. El paso 6 nos indica que debemos de poner la función en términos de y, es decir, tenemos 1 entre x por y igual a menos el coseno de x más c. Esta x la vamos a pasar, que está dividiendo, la pasamos a este lado multiplicando. Y nos queda de la siguiente manera, que y va a ser igual a x, que multiplica a menos el coseno de x más la constante de integración. Y ya simplemente distribuimos la x y nos queda que y va a ser igual a menos x por coseno de x más c por x, y esta es la curva solución que encontramos o que satisface a la ecuación ordinaria. Por último, la gráfica de la curva solución, utilizando de que c es igual a 1, simplemente nos queda de la siguiente manera. Con esto observamos de que la ecuación es continua en todos los puntos. Eso sería todo de mi parte, espero les haya gustado, nos vemos hasta la próxima.